Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de Primera de Tesalonicenses. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Hoy vamos a leer en el Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así andéis, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Dice la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo nos está hablando, dice que él nos está diciendo que nosotros debemos como imitarlos a ellos. Amén. Nos exhorta a que debemos vivir ¿qué? Una vida en santidad. Por eso dice que así como aprendisteis de nosotros. Amén. Que cómo conviene conducirnos en la iglesia. Amén. Que debemos ser buen testimonio. Y por eso en el capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Amén? Entonces, esa es la plena voluntad de Dios. Que nosotros debemos vivir una vida ¿qué? En santidad. Amén. Y en este capítulo 4, más que todo, el apóstol Pablo hace énfasis a que la venida del Señor está cerca. Amén. Entonces, si nosotros creemos que la venida del Señor está cerca, debemos ¿qué? Prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Viviendo una vida en santidad. Amén. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, capítulo 4, versículo 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Entonces, para los hogares cristianos, para los matrimonios, dice que deben ¿qué? Tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Debe ser, el hogar debe ser ¿qué? Sin ninguna mancha. Amén. 4:5, capítulo 4, versículo 5 dice, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6 dice, que nadie agravie ni engañe, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Amén? Entonces, mire, como sabemos que la venida del Señor está cerca, el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos engañar a nadie. Amén. No debemos estafar a nadie. No debemos ser ventajosos en ningún negocio. Amén. Que no debemos no debemos engañar a nadie, totalmente a nadie. Cuando sea a nadie, es a nadie. Amén. Entonces no debemos mentir, porque usted sabe que cuando nosotros mentimos estamos ¿qué? Engañando a las personas. Entonces no debemos mentir. ¿Sí? Seguimos, entonces, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho, como ya os hemos dicho y testificado. Amén. Porque sabemos que si nosotros engañamos, si mentimos, la palabra de Dios nos está diciendo clara, dice que el Señor es vengador de todo esto. Amén. Para que Dios no te llame a cuentas y tenga que castigarte aquí. Amén. Entonces no debemos ser ¿qué? Engañadores. Seguimos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Entonces, mire, como estamos en la venida del Señor, que la venida del Señor está pronto, que pronto el Señor va a venir, dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces debemos empezar a santificarnos. Amén, porque la venida del Señor está cerca. 4:7 dice, perdón, 4:8. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien te exhorta que tú debes vivir una vida de santidad, si tú estás desechando esta palabra, no estás desechando a ningún hombre. Amén. Estás desechando a Dios. Amén. Que Dios te está diciendo a ti a través de su palabra que debes vivir una vida en santidad. Amén.
Porque vuelvo y repito, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie espera el reino de Dios. ¿Amén? Dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces sigamos, 1 Tesalonicenses capítulo 4:9. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Amén. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta en este punto, ¿no? De que debemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Que si algún hermano tiene alguna necesidad, nosotros debemos que ayudarle. Porque en la carta de Santiago dice que ¿qué hacemos nosotros si viene un hermano? Dice, un hermano viene, está desnudo y tiene hambre, y nosotros lo que hacemos solo es orar por él y no le damos las cosas que necesita. Dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces hay que tener fe, pero también tener que obra. Amén. Entonces debemos que ayudar a las personas que lo necesitan. Amén. El apóstol Pablo dice que y ayudar y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces todos esos puntos debemos tenerlo en claro porque sabemos que la vida del Señor está cerca, ¿no? Vivir en santidad. Y dice que debemos tener que amor fraternal. Amén. Que debemos ayudarnos mutuamente entre los hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis más y más. El apóstol Pablo a esta iglesia de Macedonia, ¿qué hacía? Dice que el primer día de la semana, que se recogían, ofrendas, ¿amén? Para todos los santos, para ayudar mutuamente a las demás iglesias también. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Amén? Miren, en este versículo el apóstol Pablo dice que nosotros es bueno que nosotros tengamos también nuestros propios negocios, que seamos independientes. ¿Amén? Que nosotros, sí, que procuremos siempre ser como libres, ¿no? Que nosotros podamos trabajar de nuestra propia cuenta, para que así no seamos como una especie de esclavos para demás personas, ¿no? Primera Tesalonicenses 4:12 dice, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Entonces, por eso el Señor dice que debemos trabajar, que debemos tener nuestros propios negocios. ¿Para qué? Para que así trabajemos honradamente. Amén. Para que los de afuera vean que nosotros trabajamos honradamente, que no tenemos necesidad de estarle quitando un peso a nadie, que no tenemos necesidad de estarle mintiendo a alguien para ganarnos cualquier peso. Amén. Sino que vamos a la perfección ahora sí. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, el Señor ya nos va a empezar a hablar de la venida de Él. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí empieza a hablar de la venida de Él. Por eso Él dice que nosotros atrás nos dan unos consejos, que debemos uno, hacer la voluntad de Dios, que es vivir en santidad. Dos, que vivamos honradamente. Y tercer punto dice que no engañemos a nadie. Amén. Bueno, entonces, como nosotros sabemos, como queremos ir en el rapto de la iglesia, lo importante es vivir una vida en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra en el Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Aquí el Señor nos está hablando de que va a haber un rapto de la iglesia. Amén. Es decir, el Señor pronto vendrá por su iglesia. ¿Amén? Sabemos que todos
prácticamente ya hoy en día, todos los tiempos, todo lo que habla la palabra de Dios ya se está cumpliendo, amén. Podemos ver cómo están esos tiempos hoy en día peligrosos con tanto virus. Eh, Podemos mirar también que el amor de muchas personas ya se ha enfriado, porque dice que el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Al Señor le contaron que Él dice que cuando venga Cristo a la tierra hallará fe. Entonces, ¿qué? No va a haber, va a escasear también, ¿qué? La fe. Hoy en día prácticamente todo el mundo dice que tiene fe, pero no es así. ¿Amén? Porque por eso no ayudan a los demás, no tampoco no se santifican, no viven la palabra de Dios, porque no tienen, ¿qué? Fe. No tienen esa certeza de que el Señor va a venir por la iglesia. ¿Amén? Versículo 4:17 dice: luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Entonces aquí claramente nos habla ¿qué? De que va a haber un rapto de la iglesia. ¿Amén? Que la iglesia dice ¿qué? Dice que nosotros vamos ¿qué? A volar. Nos vamos a encontrar con Él ¿qué? En los aires. Entonces Cristo no va a venir a la tierra, sino que nosotros vamos ¿qué? Vamos a ser raptados. Que nos vamos a encontrar con Él en el aire. ¿Amén? Entonces, como dice la palabra de Dios, así que nosotros tenemos tales promesas, debemos que limpiarnos de toda inmundicia. ¿Amén? Si tenemos estas promesas de que algún día vamos a ver al Señor, debemos que santificarnos. ¿Amén? Debemos limpiarnos de toda ¿qué? Inmundicia de carne. ¿Amén? Porque dice que Dios no nos llamó a inmundicia, sino que Él nos llamó ¿qué? A santificación. Amén. Y el Señor dice que sed santos como Él es santo. Amén. Entonces debemos vivir una vida ¿qué? En santidad. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones y no olviden que lo principal de la palabra es que vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Aquí pues uno se puede extender con el tema, empezar a hablar de fechas, pero el mensaje primordial no es ese. Amén. Empezar a hablar de fechas, que cuando viene Cristo, no. El mensaje principal hoy en día a través de la palabra es que debemos vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga a todos, tengan un excelente día, lleno de muchas bendiciones.